Bienvenidos a nuestro podcast Sintiendo la Historia. El día de hoy estamos con Camilo Gamarra y su anfitriona de hoy, Geraldine Antonio. Somos dos docentes en formación en la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Y hoy queremos hablar sobre los fundamentos de la historia. De acuerdo, en este podcast donde vamos a analizar y discutir los aprendizajes más significativos derivados de nuestro curso sobre los fundamentos de la historia. Hoy, este es nuestro primer episodio y esperamos continuar con muchos más. Exploraremos cómo estos conceptos nos han moldeado y qué implicaciones tienen para que nuestra comprensión del pasado y del presente. Quiero iniciar diciéndoles que somos dos personas completamente diferentes. Somos una persona muy humanista por mi parte y una persona un poco más técnica por parte de Camilo. En este primer segmento haremos un repaso de los principales fundamentos que hemos estudiado a lo largo de este curso en torno a una reflexión rigurosa. Este curso nos enseña a comprender y reflexionar. La historia no es una recopilación de fechas y hechos, es un campo de estudio que busca entender el comportamiento humano de las sociedades y los cambios a lo largo del tiempo. Según algunos autores, el fundamento de la historia es conocer al ser humano para comprender sus acciones y decisiones en diferentes contextos históricos. Por eso me gustaría lanzar la primera pregunta a Camilo. ¿Por qué es importante para ti este curso de Fundamentos de la Historia, Camilo? Y darle la bienvenida a nuestros queridos oyentes. Geraldine, muchas gracias por invitarme a este podcast que se llama Sintiendo la Historia, que me parece que es un podcast muy importante para nosotros porque nos podemos, como por decir así, liberar de nuestros pensamientos y decir lo que nosotros pensamos en un momento determinado. Te puedo decir, de acuerdo a tu pregunta, Geraldine, de este curso es importante, ¿cierto? Muy importante. Los fundamentos de la historia, de acuerdo a tu pregunta, son esenciales para desarrollar una comprensión crítica de los fenómenos históricos, ¿cierto? Estos fundamentos permiten a los estudiantes y a los historiadores analizar eventos en su contexto, que es muy importante porque esto nos permite comprender cómo los factores sociales, económicos y políticos influyen en los acontecimientos históricos, ¿cierto? También es muy importante la interpretación de las fuentes históricas dentro de este curso, que lo cual es evaluar la validez y la relevancia de las fuentes, ya sean primarias o secundarias, para construir narrativas precisas. También esto nos permite fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar esas narrativas dominantes, ¿cierto? Lo que es vital en un mundo donde la información es abundante y a menudo contradictoria. Total, Cami. Por decir, para mí es súper importante la clave de los fundamentos, por decir lo que viene siendo la cronología, que nos ayuda a establecer conexiones y identificar patrones a lo largo de la historia. Pero mira, de acuerdo a eso lo que tú estás diciendo, es importante sí la cronología, pero tampoco podemos irnos exactamente a lo cronológico, sino que ir más allá. Sí, siempre hay que ir más allá y no tanto basarnos como en una fecha exacta. Exacto. Eso es algo súper fundamental y porque ahí viene mucho de lo que estábamos hablando en la Escuela de los Anales, de cómo se ha ido construyendo y enriqueciendo la historia a base de estas. Como primero aprendíamos de la historia, digamos, de la gente que tenía poder, plata, adquisiciones, hasta llegar al punto de escuchar al más pobre que cantaba una canción narrando alguna historia. Entonces, por eso no podemos ser como tan cronológicos en eso, ¿cierto? ¿Tú qué piensas de la tema de la contextualización de la historia? ¿Qué te puedo decir? Esta más que todo en la contextualización se puede decir que es situarnos en esos eventos dentro del cual sea, por ejemplo, histórico, social y cultural, que debe ser crucial. Esto implica considerar las condiciones que llevaron a un evento y a sus consecuencias en un tiempo determinado. También podemos comprender la interpretación de las fuentes. La historia se basa en la interpretación de diversas fuentes históricas. Esto es con el fin de que los historiadores deben ser capaces de analizar documentos, testimonios, artefactos para construir una narrativa coherente y fundamental. Es decir, tienen que verla hasta lo más grande, hasta lo más insignificativo que podemos llegar a encontrar, ¿cierto? Pues hasta una persona en la calle puede ser parte de esa narrativa tan fundamental.
Bueno, de acuerdo a eso, lo que tú estabas explicando, podemos decir también que las fuentes históricas son fundamental, o sea, eso es muy fundamental porque por medio de las fuentes históricas podemos nosotros pues reconstruir esa historia, ¿cierto? Del pasado, ya que esta nos permite acceder a los eventos del pasado a través de testimonio directo, ya sean orales, escritos, materiales o gráficos. Cada una de estas fuentes ofrece una ventana única para entender cómo vivieron, por decir así, las personas en su tiempo. Cami, como viviremos también, Sí. como vivimos nosotros. Sí. Van Por a ejemplo, qué pensaban esas personas, qué pensaban, qué luchas enfrentaron y cómo se organizaron, ¿cierto? También podemos decir que dentro de esa fuente histórica, las fuentes primarias como los relatos orales o los documentos antiguos son esenciales para que los historiadores puedan reconstruir los procesos sociales, políticos y culturales. Cami, te pregunto, para ti, ¿qué es la historia? Ok, bueno, de acuerdo a lo que la docente pues, en el aula de clase nos explicó y nos profundizó, la historia es un proceso que podríamos decir que se encarga de analizar todos esos hechos humanos, ¿cierto? Que se han originado en un tiempo pasado, en un contexto determinado, podemos decir, a la luz de esos procesos económicos, sociales, políticos y culturales. Bueno, ¿sabes qué, Cami? A mí me gustaría hacer pues una reflexión de todo lo aprendido, ¿cierto? Por decir, yo tiendo más como a la humanística, más como a lo que me dejó a mí Geraldine, ¿cierto? A mí ese curso me dejó muchas risas, me dejó muchos aprendizajes, me dejó muy buenos compañeros, pues porque yo en ese momento solo veo personalmente una clase con ustedes, pero me sentí muy a gusto con todo lo visto, con las risas, pues viéndote a vos hasta exponer sobre el COVID, Sí. Karen riéndose, pues no sé, para mí los aprendizajes son más allá de algo conciso, ¿cierto? Sino también como emocional. ¿Cómo te sientes en el transcurso? Ay, Cami, ¿qué? ¿Cómo te sientes en el transcurso de este semestre con las asignaturas, con la asignatura de fundamentos? Bueno, yo te puedo decir, Geraldine, que me sentí a gusto porque la docente nos explicó de manera detallada, clara y precisa desde cuándo comenzó la historia y cómo esta ha sido surgiendo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y me parece que fue algo muy significativo para nosotros porque pudimos aprender cosas que no sabíamos. Por ejemplo, de la historia, cómo se enseña la historia en las escuelas, Sí. que nosotros tenemos que cambiar para la enseñanza de la historia en las escuelas, que me parece que es muy importante ya cambiar ese foco de las escuelas en donde nos enseñan normalmente las fechas exactas y no nos profundizan el tema como tal, sino que nada más se enfocan en que, por ejemplo, en tal fecha surgió la Revolución Francesa. Entonces nada más se enfrascan en eso, en las fechas exactas y no nos profundizan esos hechos que se dieron en ese transcurso de esas fechas como tal. Entonces me parece que deberían como que cambiar la forma de enseñar la historia en las escuelas. Sabes que es que la historia tiene tantas formas de ser enseñada, de ser escuchada, que muchas veces las escuelas se están limitando a una sola fecha, a un solo suceso, cuando la historia hace parte del arte, la historia hace parte de la música, la historia hace parte de la cultura, todo es ahí. ¿Qué fue para ti lo más significativo de esa clase de fundamentos de la historia? ¿Qué te llevas contigo, Camilo? Bueno, me llevó un amplio conocimiento de la historia, de todos esos procesos históricos que han surgido a lo largo del tiempo, como expliqué anteriormente. Y lo más importante que me parece a mí y me llegó a mí, cómo se reconstruyó la historia, cómo se reconstruye la historia, algo que yo no sabía cómo se reconstruía la historia. Y en esta clase pude profundizar y reflexionar sobre eso. Cami, una preguntita. A ver, si la historia se divide en 4 etapas, que viene siendo la edad de piedra, la edad de los metales, la edad de bronce y la edad de hierro, tú a esta etapa cuando se culmine, esta etapa de la actualidad, ¿cómo la llamarías? Uy, es tu tema personal, pues. Esa es una pregunta bastante difícil. La llamaría la era digital. Mira, sabes que yo estaba pensando en algo así, pero yo la llamaría como la edad de las pantallas, porque a pesar de que estamos en una época muy digital y con mucha tecnología, aún viene más.
Así que es una pregunta abierta para todos ustedes. ¿Ustedes cómo nombrarían esta etapa actual? Queremos darles las gracias por haber sintonizado nuestro querido podcast. Muchas gracias, Camilo, por haber participado. Igualmente a ti, Y nos escuchamos después.